Le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través del internet. Le habla el pastor César Camelo de Caracas, Venezuela. Para nosotros es un placer llegar con ustedes a la bendita palabra de Dios desde la Iglesia Jesucristo Esperanza y Gloria. A los que nos ven a través de la internet y a través de nuestra página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be. Para nosotros es un placer poder llegar a sus hogares con la bendita palabra de Dios. Hoy hay un tema muy interesante y quiero que vayan a sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22, 14-22. Recordándole a la iglesia que Cristo viene pronto y que debemos seguir permaneciendo en la fe, creyendo a la palabra de Dios, no permitiendo que nada nos haga dudar de la promesa de Dios, porque tenemos en Cristo una esperanza de gloria eterna, según Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Y el Señor quiere que nos preparemos y no permita que nada nos desvíe. 14:22, ¿la tenemos? Vamos a ponernos sobre nuestros pies, leer la palabra de Dios. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Que tu palabra de Dios, Señor, nos guíe a toda verdad y que nos haga libre tu verdad. Yo pido que tu presencia se haga presente y confirme la palabra de Dios. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? El tema de esta noche se titula causas que nos llevan a dudar de la palabra de Dios. Causas que nos llevan a dudar a la palabra de Dios. La palabra duda o dudar viene del griego distazo, que significa duplicar en la mente, o sea, repetir varias veces en la mente. ¿Ok? Razonar, vacilar en opinión. La palabra fe viene del griego pistis, que significa confianza absoluta. En quien usted pone la fe en eso y usted tiene pistis, usted tiene una confianza absoluta en esa persona y en lo que dice. En este caso, en nuestro Señor Jesucristo, que nos ha prometido que nos da la salvación. Amén. Pistis. La palabra del Señor, alguien dijo, la palabra del Señor no se razona.
lo cual te hará perder la confianza en ella o en la persona a quien da la palabra, en este caso el Señor. O sea, eso es dudar, perder la confianza por razonar o repetir varias veces en la mente sobre la palabra que Dios ha dado o lo que Dios ha dicho. Solo se debe tener seguridad y convicción en la palabra del Señor, no razonarla, para así llegar al final de la carrera en victoria y habiendo cumplido la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué muchos no llegan al final de la carrera? ¿Sabe por qué muchos se estancan y se hunden? ¿Sabe por qué muchos pierden la fe en el camino? Porque empiezan a razonar y a dudar de la palabra de Dios y empiezan a razonar por consiguiente del Señor mismo. Y por consiguiente terminan desviándose de la voluntad de Dios. ¿Usted me está entendiendo lo que le trato de decir? Ahora, nuestra fe va a ser probada. Siempre nuestra fe va a ser probada. En este caso, nos conseguimos con parte de la historia de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio antes de ser crucificado, en su predicación del Evangelio, y habiendo dado había multiplicado los panes y los peces, el Señor hizo que los discípulos entraran en la barca y se fueran sin Él. El Señor se la pasó orando toda la tarde y toda la noche, pero a la mitad de la noche, cuando la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, y eran barcas pequeñas, no tenían la tecnología que hoy tienen, el Señor se aparece en medio de esa oscuridad. Imagínate tú en medio del mar, la oscuridad que había, y el Señor Jesús se aparece caminando sobre las aguas. Lo primero que dijeron: ¡wow! ¡Un fantasma! ¿Qué es esto? Porque nadie puede caminar sobre las aguas, ¿sí? Entonces el Señor le dijo: mira, no temas, yo soy. Bueno, déjame ver si eres tú, dijo Pedro. Manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dio la orden: ven. O sea, le dio la palabra: ven, te autorizo de que venga. Y Pedro se bajó, empezó a caminar en base a la ordenanza: ven. Le ordenó: ven. Y Pedro empezó a caminar y a caminar y a caminar, y quitando la mirada de Jesús, viendo la tempestad que había del mar, las olas, entonces tuvo miedo y empezó a hundirse. Y le dijo: Señor, sálvanos. Y extendió la mano, lo asió y lo metió en la barca y lo salvó. Este tema tiene que ver con un hecho real. Y cuando llegaron a la barca, le adoraron. Solamente Dios recibe adoración. Miren que Él es Dios. Y dijeron: verdaderamente este es Hijo de Dios. Porque imagínate tú caminando sobre las aguas. Oye, es tremendo. Y todavía con Pedro, cuando lo cargó y lo llevó a la barca otra vez. Entonces le adoraron, porque Él es poderoso, Él tiene el poder y es digno de adoración, nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que el Señor le dice a Pedro en el versículo 30, bueno, al ver fuerte viento tuvo miedo, y el Señor le dice en el versículo 31, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, aunque aquí no está hablando de tormentas espirituales, el contexto no está hablando de tormentas espirituales.
El contexto no está hablando de una situación espiritual, no se puede espiritualizar el texto, pero sí está hablando de un principio, ¿ok? Que se aplica a todas las áreas, tanto físicas como espirituales, que es lo que quiero desarrollar y tomar de este pasaje. El hecho es que verdaderamente Pedro se estaba hundiendo físicamente. Sin embargo, hay causas que nos hacen dudar a la palabra del Señor, y esas son las causas o las consecuencias. La duda es una consecuencia que nos hace hundirnos en todas las áreas de nuestra vida. Esto lo estaba pasando en una parte física, sin embargo puede pasar también en la parte espiritual. La duda es un flagelo que puede destruir a un cristiano. ¿Ok? La razón, si nos vamos que la duda es repetir 2 veces en la mente, Pedro se dijo: estoy caminando sobre las aguas, no puede ser, no puede ser. Y empezó a ver las olas. ¡Uy, estoy caminando! Y entonces empezó a ver cómo el agua le pegaba y tuvo miedo. Y entonces quitó la mirada del Señor y de la palabra que le había dicho el mandamiento B, y empezó a hundirse. Hay causas que nos hacen dudar del Señor, que nos hacen dudar de la palabra del Señor. Porque el Señor le acaba de decir a Pedro: ven. Le dio la orden. Versículo 29 le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro caminaba, estaba caminando sobre las aguas. ¿Está entendiendo? Pero ¿cuáles fueron esas causas? Que es el principio espiritual que quiero extraer de este pasaje, que les hizo a Pedro empezar a dudar. ¿Cuáles fueron las causas que hizo que Pedro dudara de la ordenanza del Señor y que estaba seguro con el Señor? Si el Señor le estaba diciendo ven, es porque el Señor estaba garantizando que él estaría bien. ¿Ok? Y a veces, hermanos, en nuestra vida Dios nos da palabra y nos da promesas. ¿Y qué pasa? Nosotros dudamos. ¿Ok? La primera causa que nos hace dudar del Señor son las circunstancias difíciles, los vientos y las tormentas. Aunque aquí está hablando de una tormenta literal, de un agua literal, es posible que pudiera pasar tantas cosas en nuestras vidas literales, ¿ok?, que nos puedan distraer de lo que Dios ha dicho y poner la mira de las circunstancias. ¿Usted me está entendiendo? En lo malo que nos pueda pasar, en el peligro que podemos estar pasando o podríamos estar teniendo, porque hay momentos que nuestra vida se encuentra en peligro. Hay momentos donde no solamente hay tormentas físicas, sino también tormentas espirituales y tormentas emocionales. Hay problemas financieros, hay problemas con la familia, hay problemas en el trabajo. Hay tantos problemas que nos acosan a nuestro alrededor, que son peligros que están a nuestro alrededor, pero Dios nos ha dado una palabra: que caminemos confiando en Él, que le sigamos a Él, que Él va a estar con nosotros. ¿Y sabe cuál es la causa que a veces nos hace dudar a la palabra del Señor? Poner la mirada en las circunstancias, poner la mirada en los vientos y en los problemas, y no en el Señor Jesucristo. El versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Sabes qué? En nuestro caminar en Cristo, hermano, en nuestro caminar en Cristo, nos vamos a encontrar con vientos y tormentas. Pero si quitamos la mirada del Señor Jesucristo y ponemos la mirada en los problemas, en la tormenta, en las circunstancias, mire, hermano, eso te puede paralizar de miedo. Y Dios quiere que no pongamos la mirada en las circunstancias, porque eso nos puede hacer dudar
¿Sabe cuánta gente se estanca y no avanza y se aparta del Señor? Porque se pusieron a ver los problemas que estaban a su lado, los conflictos, los enemigos cómo se levantan contra nosotros. Se pusieron a ver al diablo, se pusieron a ver al primo, se pusieron a ver al tío, el que le habló mal en el trabajo, se pusieron a ver el problema de la casa, el problema financiero, el problema espiritual, el problema emocional, el problema con el esposo, el problema con la esposa, y no poner la mirada en el Señor Jesucristo. Nos puede hacer dudar de que el Señor está con nosotros, de que el Señor nos dice: ven que yo estoy, vente que yo te digo, sígueme que en mí estarás seguro. Yo te doy la ordenanza, si quieres seguirme, si quieres saber que yo estoy contigo, ven. Y a veces en nuestro caminar en Cristo nos desviamos por poner la mirada en las circunstancias. Estamos viviendo tiempos peligrosos, iglesia. Hermanos, donde hay problemas en el matrimonio, hay problemas con la familia, hay problemas en el trabajo, hay problemas en la calle, en el tren. Hay tantas dificultades y tantos vientos de tormenta que se levantan en nuestro caminar hacia el Señor, hacia la vida eterna, porque Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Estamos en Cristo, Cristo es el camino, estamos caminando hacia encontrarnos con Él, pero en ese tiempo, en ese caminar en Cristo, nos vamos a conseguir con circunstancias adversas, y que si quitamos la mirada del Señor para ponerla en las circunstancias, vamos a tener miedo y nos vamos a hundir. Porque la duda es lo que hace que la gente se hunda. ¿Sabe por qué dudamos? Porque al ver las circunstancias razonamos. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Sí, yo sé, pero pastor, usted no sabe lo que yo estoy pasando, me dice la gente. Sí, pastor, yo sé, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando. Nada es imposible para nuestro Dios. Si seguimos confiando en el Señor seguro y no ponemos la mirada en las circunstancias, hermano, mira, nada nos podrá hacer, nos podrá detener hacia nuestro caminar, hacia la victoria que Cristo nos ha dado. Pedro quitó la mirada de Jesús poniéndola en los fuertes vientos. Mira, van a haber vientos de tormenta que van a soplar en tu vida, pero tú no puedes poner tu mirada. Recuerda la palabra que el Señor te ha dicho, que nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay tanta gente que duda que Dios está con ellos, de que el Señor Jesucristo está con ellos. Lucas 1:18. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conocerá esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Mira, Zacarías, ¿quién era Zacarías? Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Era sacerdote. Y Dios le había dado, había estado orando por un hijo porque su mujer Elizabeth era estéril. Y sabe, Dios le dijo que le iba a dar el hijo y que se llamaría Zacarías, que se llamaría Juan. ¿Y sabe qué dijo Zacarías? Le dijo el ángel que le vino a traer la buena noticia de parte de Dios: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Qué hizo Zacarías? El ángel estaba dando una palabra que venía del Señor, una promesa. ¿Pero qué hizo Zacarías? Puso su mirada ¿en qué? En su vejez. Yo soy viejo, ¿cómo va a hacer esto? Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, ¿cómo es eso? ¿Sabe qué hizo Zacarías? Dudó en la palabra de Dios. Estaba dudando. ¿Por qué dudó? Porque estaba viendo que era un viejo y su mujer de edad avanzada. Pero como le dije, hermano, para Dios no hay nada imposible. ¿Entiende? Si Dios le ha dado una palabra a mi hermana, a mi hermano, usted tiene que creer esa palabra. No
Gloria a Dios. Siempre que miremos nuestras limitaciones y nuestros problemas a nuestro alrededor, siempre vamos a dudar las palabras del Señor. Dios no quiere que le razonemos, que la creamos, pese a lo que pasa a nuestro alrededor, pese a las condiciones adversas. Vamos al 1:13 de Lucas 1. Capítulo 1 de Lucas, versículo 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Aquí está. Mira, Zacarías había estado orando por un hijo. ¿Sabe eso? Y viene un ángel, Dios manda un ángel del cielo, un mensajero de Dios, para decirle, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Aleluya. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Pero en el versículo 18 le dice, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. La duda, se puso a ver que estaba viejo, que la mujer tenía edad avanzada, y no creer la palabra de un ángel que se le apareció en el altar mientras hacía el sacrificio. Y sabe, hay gente aquí que ha estado orando por cosas, y Dios puede usar a un profeta, a tu pastor, puede usar a un hermano de la congregación para darte la respuesta que has estado esperando. O Dios puede hablarte en tu intimidad. Y mira, ¿sabes qué? Hay gente que está orando y después que Dios le da la palabra y le dice, mira, yo voy a cumplirte, yo oí tu oración, se ponen a ver, pero ¿cómo va a ser eso? Willy, ¿para qué oró? Estaba orando por un hijo y después Dios le envía al ángel, le da la palabra y duda. ¿Por qué dudó? Porque se miró la limitación, la adversidad, su vejez y la vejez de su mujer.
Pero repito, para Dios no hay nada imposible. Dios no quiere que razonamos ni que dudemos, que creamos la palabra. Zacarías le pidió a Dios un hijo, pues su mujer era estéril, y dudó de la palabra de Dios por su circunstancia de vejez, su adversidad. Usted sabe que hay gente que ora para que Dios le sane. Y entonces viene el pastor, ore, y Dios me mueve a orar por esa persona, y esa persona está orando por sanidad. Y después que ora por ella dice, ay pastor, me voy porque tengo que ir a comprarme la pastilla. ¿Y para qué oré? Y Dios le dijo, mira, te vas a ser sana porque has creído. Yo oí tu oración. Y no, yo sí es verdad, pero a mí me duele por aquí, yo voy a comprar la pastilla. Dudó en la palabra, hay duda. Porque siempre vemos las circunstancias, mi hermana. Siempre vemos lo que está a nuestro alrededor, nuestras limitaciones, la adversidad. Pero si Dios nos da una palabra, hermanos, creámosla. Yo estoy aquí de pastor porque un día Dios me llamó al ministerio en mi intimidad. Lo confirmó a través de predicadores, a través de profetas. Lo confirmó a través de mis pastores. Y hermano, yo le digo algo. Yo creí esa palabra, la tomé, la atesoré, pese a lo que decían lo contrario. Pese a no, eso no va para ningún lado. Pese a lo que dijeron, no me importa, porque yo creí la palabra de Dios. No miré mis limitaciones, no miré mi falta de preparación, no miré nada de eso, sino que me rendí a servir al Señor, a prepararme, porque yo creí la promesa. El Señor me habló, hermanos, de que el Señor me había dejado vivir para que predicara su palabra, y que era el sentido de vida. ¿Para qué me dejó vivir? Yo dije, Señor, yo creo esto. Cuando me dejaste vivir de 6 pisos de altura en la ciudad de Nueva York, cuando me caí, Dios me dejó vivir. Dios me dijo eso, y yo lo creí, yo no lo dudé. Y aquí yo estoy pastoreando, y Dios va a cumplir su propósito en mí, porque creí la palabra que Dios me dio. No empecé a ver mis circunstancias, que no tenía dinero, que no tenía preparación, que no estaba casado. No, yo empecé a caminar en fe. No miré las circunstancias, y no miraré las circunstancias, seguiré adelante. No miraré si somos pequeños, si estamos en una barbería. Yo creo lo que Dios nos ha dicho. Y Dios quiere que no miremos nuestras limitaciones y las adversidades. Crea lo que Dios te dice, no la razones, no la dudes. Porque si quitas la mirada de la palabra del Señor, de la promesa, y la pones en las circunstancias, vas a dudar a la palabra de Dios. Hay gente que le pide algo a Dios en oración, y después que Dios le da la respuesta y la promesa, dudan por ver sus limitaciones, debilidades, circunstancias adversas, etc. El Señor te dice, pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira, hermano, si nosotros ponemos la mirada en el Señor, porque Él es el autor y consumador de la fe, Él es el autor de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos dudar mirando las circunstancias de nuestro alrededor. ¿Oyó? Porque lo que mueve la mano de Dios, ¿sabe qué es? La fe. La pistis. Confianza absoluta en lo que Dios ha dicho. Si Dios ha prometido que nos arrebatará, nosotros confiamos plenamente en esa palabra verdadera de Dios. Si otros no lo creen, yo no voy a poner, ¿será verdad? No, si Dios lo dijo, amén. Si otros no lo creen, ese es su problema. Si Dios prometió que transformará nuestro cuerpo en cuerpo de gloria, no me importa si me sale la panza por aquí.
Si me siento débil, cansado por aquí, yo creo en la palabra y sigo adelante hasta alcanzarla. No dudo lo que Dios ha dicho. ¿Oyó? Es la segunda causa que nos lleva a dudar a la palabra del Señor es el miedo. El miedo te hace detenerte y hundirte. Veamos el versículo 30 del capítulo de Mateo 14. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Sabes qué? Si ponemos la mirada en las circunstancias, en el viento de adversidad que pasa sobre tu vida, como Pedro puso en el viento que soplaba en el mar, ¿verdad? Y tuvo miedo, vas a tener miedo, porque ¿sabes qué? Las adversidades y los problemas y los vientos fuertes que soplan contra nosotros nos hacen producirnos miedo. Parece que no vamos a seguir adelante, parece que no vamos a poder. Y el miedo nos paraliza y nos hace estancarnos. Por lo tanto nos empezamos a hundir. A Pedro le pasó literalmente en el mar porque tuvo miedo y dudó. El miedo es otra causa que te hace dudar. Porque tú dices, yo no puedo, mira lo que está pasando, mira lo que sopla contra mí, yo no puedo contra esto, es mentira lo que Dios ha dicho, yo no puedo. Y el miedo te paraliza y hace que te hundas. Porque el miedo, o sea, una de las causas por qué Satanás, el mundo, levanta vientos contra ti, es para intimidarte y para que tengas miedo, para que no avances, para que te estanques y te hundas. Pero el Señor te dice, quita la mirada de las circunstancias. Mientras pongas las miradas en mí, no vas a tener miedo. Porque yo soy tu ayudador, el que te fortalece, aleluya. Yo soy la fortaleza de tu vida. ¿Quién puede contra alguien que está fundamentado en la roca que es Cristo? Gloria al Señor. No importa qué te pase, quita la mirada a las circunstancias. Porque si pones la mirada a las circunstancias vas a tener miedo. Y el miedo te paraliza y el Señor te quiere que avances y que camines hacia Cristo. Como Pedro estaba caminando hacia Cristo, pero al ver al viento tuvo miedo y empezó a hundirse, se quedó parado y empezó, no, esto es imposible. Y empezó a hundirse. No, hermano. Yo le digo, Timoteo, el pastor de la iglesia de Éfeso, vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, y marque ahí el pasaje. ¿Vio? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El apóstol Pablo le dice por el espíritu a Timoteo, que era pastor de la iglesia de Éfeso, que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él. Porque Dios no le había dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Sabe qué? El miedo, la cobardía, el temor nos paraliza. Y hace que el don de Dios se apague en nosotros. Y no solo el don de Dios, toda tu vida se paraliza. Timoteo estaba siendo atacado, intimidado por los falsos profetas que se habían introducido. Y como él era un pastor joven, tenía como entre 16 y 18 años, entonces él estaba intimidado. Cómo se levantaban y había hombres perversos, se levantaban contra Timoteo. Y eso, el miedo, la cobardía de enfrentar a esos falsos profetas le hizo tener miedo, cobardía, y se paralizó. El don de Dios se fue apagando en Timoteo.
O sea, él había perdido la autoridad de la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, yo te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Como te consagré al ministerio por el poder de Dios. ¿Y sabes qué? Fue Dios quien te puso allí. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, ni de poder, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Por qué? La cobardía paraliza el don de Dios. Hace dudar del llamado, hace dudar de la palabra de Dios. Y mira, hay muchos que nos ven, que están intimidados y tienen miedo de hablar la palabra de Dios por miedo a los falsos profetas. Intimidados, y Dios los ha llamado a programar, a profetizar, a alzar la voz como de trompeta, y el miedo los paraliza. Se ponen a ver la oposición de los falsos profetas en vez de levantarse como Timoteo. Y bueno, Timoteo estuvo en esa condición y Dios le habla por medio de la cobertura espiritual que tenía Timoteo, que era el apóstol Pablo, y le dice: hijo, mira, levántate, aviva el fuego del don de Dios en ti. No, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Timoteo estaba amedrentado, estaba intimidado. Oye, hermano, el miedo paraliza. Si te pones a ver la oposición, yo le digo a los hermanos, no tenga miedo, hable, predique, siempre y cuando no vaya en rebelión. Pero si está predicando la verdad, hermano, predique, anuncie. Y en este tiempo de apostasía, que hay tanto que hablar de Cristo, volver al pueblo de Dios, a la palabra de Dios, y hay poca gente intimidado, con miedo, paralizado, el don de Dios se ha friado, porque tuvieron miedo, y andan como cobardes. Y Dios los ha enviado al ministerio, y no se atreven a hablar, no se atreven con valentía a enfrentar la oposición de los falsos, la división de los lobos rapaces, y no se atreven a levantarse con voz, con valentía. Los tiene paralizados y están hundidos. Su ministerio está estancado. Y yo le digo: mira, levántate en el nombre de Jesucristo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, cuando te impusieron las manos y te consagraron al ministerio. Algún día a usted le va a tocar, los que estamos aquí, hacer algo para Dios. Y quizás alguno se va a levantar y se va a oponer. Usted no tenga miedo, usted tiene que creerle a Dios. Usted tiene que creerle a Dios. Por eso yo predico con toda la valentía y la libertad que tengo en Cristo. Y la autoridad que tengo en Cristo, porque no tengo miedo. Pero yo estuve así como Timoteo alguna vez. Cállese la boca, usted no diga nada. Sí, pero la Biblia no dice esto. Y cállese la boca, que aquí no manda usted. Y yo, sí. Ahora, si ellos hubieran estado en la verdad, yo me sujeto con toda, aunque yo no lo entendiera. ¿Entiendes? Como debe ser. No estoy promoviendo ningún tipo de rebelión contra la autoridad pastoral. Solo lo que estoy diciendo es que hay un poco de gente intimidada en medio de falsos pastores, falsos profetas, y nunca pudieron hablar porque tienen miedo, están intimidados, no les permiten hablar, nunca se atreven a hacerlo. Pero si Dios te da una palabra, obedece al Señor, no tengas miedo al hombre, siempre y cuando en el orden de Dios. Mira, hay oposición. Si nos ponemos a ver a los falsos, yo nunca predicaría esto. Porque estuviera intimidado y era, no. Ay, bueno, cada quien le va a pedir cuenta, no. Tengo que llamar con toda confianza, decir: no tenga miedo y pregone la palabra del Señor. Yo no tengo miedo. Y hace tiempo el Señor me avivó el fuego del don y vivo cumpliendo y obedeciendo la palabra del Señor. Muchos me quisieron paralizar, sembrar duda en mi corazón, pero yo no lo permití, porque no miré
la circunstancia ni la oposición. Miré al Señor y a la promesa, a la palabra que Dios me había dado. Hermano, las tormentas se levantarán para oponerse en tu caminar en Cristo y producirte miedo a fin de paralizarte, para que te hundas. Pero aunque sientas miedo y sientas que te hunde, pide la ayuda al Señor. Él te rescatará, y si no puedes tener confianza en la palabra de vida eterna, pide la ayuda del Señor, que Él te rescata. Si vemos, volvemos al pasaje capítulo 14, a pesar de que Pedro tuvo miedo y empezó a hundirse, el Señor en el versículo 30 le dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él lo extendió su mano y le salvó. Porque hay gente que duda la palabra del Señor. Sin embargo, clama a Dios y Dios te va a responder. Te va a ayudar y te rescatará de ese hoyo donde a veces nos sentimos que nos hundimos y parece que peleamos con nuestras fuerzas porque nos hemos olvidado de pedir ayuda a Dios. Hay consecuencias de dudar del Señor, de la palabra del Señor. Número 1, la duda a su palabra te hará hundirte. ¿Qué Jesús le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, la causa que hizo que Pedro se hundiera fue la duda. Y la consecuencia de dudar a la palabra del Señor es hundirte en el lodo. Pedro se hundió en el trayecto y no llegó hasta Jesús, sino que se hundió en el camino, porque tuvo miedo y dudó, porque miró las circunstancias y dudó. Entonces, si tú quieres ver una vida que no se estanque, que no se hunda, una vida cristiana que avance en victoria en tu vida espiritual, no dudes a lo que Dios dice, sino cree y camina obedeciendo el mandato del Señor. En Lucas 1, 19, 20, Zacarías quedó mudo. Vamos a Lucas 1, 19, 20. Lucas 1, 19, 20. Dice, respondiendo el ángel y le digo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y aquí he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. O sea, lo que Dios ha dicho no se limitó por lo que él no creyó. O sea, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Pero hay consecuencias de dudar por no creer a la palabra, por dudar a la palabra del ángel Gabriel, que fue enviado a darle una buena noticia de que Dios había respondido sus oraciones. ¿Y qué fue? La consecuencia, se quedó mudo. Y hay un poco de gente estancada y muda prácticamente, donde Dios no le permite hablar, porque han dudado a la palabra del Señor. Y Dios le da palabra por los profetas, por los pastores, y Dios le da palabra en la Biblia, y Dios le da palabra en su cuarto, a través de gente desconocida, y aún así no le creen a Dios. Falta que venga un ángel y también le diga, no te creo, como Zacarías. ¿Ah? Gente, pero mira, y Zacarías era un sacerdote. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, también un reino sacerdotal, pero hay muchos que no creen a las promesas de Dios.
Si Dios dice de ti que va a ser un pastor, créele. Si Dios ha dicho de ti que va a ser un evangelista, créele. Misionero, qué sé yo. Si Dios ha dicho de ti que te va a usar con poder, créele. Si Dios ha dicho de ti que te va a bendecir, créele. Pero la duda, el no creer a la palabra que viene de Dios, trae consecuencias. Pedro se hundió, Zacarías quedó mudo. Pero lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y esta es la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. Y esta, aunque hay muchos que no la crean, esta se va a cumplir. Amén, así es. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Pero hay consecuencias para los incrédulos, para los que dudan. Muchos en el arrebatamiento se van a quedar porque dudaron. Aunque eso no implica que no se vaya a cumplir. Hermanos, y vamos a terminar con unos pasajes de Salmo que quiero que leamos. Vayan a Salmo 34 del 1 al 8. El Señor quiere que confiemos en Él, que creamos a su palabra y que sin fe es imposible agradar a Dios. Pedro tuvo una lección y Zacarías también quedó mudo. Y yo quiero hacerte una pregunta mientras buscas allí. ¿Y tú qué has aprendido? ¿Qué aprendizaje has sacado de tus caídas? Por causa de tu incredulidad y de tu duda. La mayoría han sido por dudar al Señor, por dudar del Señor. El que te sostiene de su mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. ¿Qué aprendizaje has sacado de tus caídas? ¿Qué aprendizaje has sacado de esos momentos que has caído y te has estancado por no creerle a Dios? Ya es tiempo que ya no dudes más. Su presencia es verdadera y está con nosotros. Amén. El Señor quiere que rindamos a Él siempre nuestras peticiones, siempre que no desconfiemos de Él. En la angustia, en las tribulaciones, ríndete a Él, adórale en medio de las tormentas. Quita la mirada de la tormenta y de las circunstancias y mírale a Él. No dudes más del Señor y de su palabra. Si leemos Salmo 34, del 1 en adelante, mira lo que dice. Bendecirá a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aleluya. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que les teme y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. No dice dichoso el hombre que duda de Él, sino dichoso el hombre y la mujer que confía en Él. Aleluya. Aleluya. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Por qué confiar? ¿Por qué mirar las circunstancias? ¿Por qué dudar? ¿Por qué tener miedo? ¿Y por qué no rendirnos en Él, creyéndole a Dios que si Él nos escucha, Él nos va a librar, nos va a salvar, nos va a sostener? Es orar y creer que Dios lo va a hacer, no dudar. Porque el que duda es como la onda del mar que va de un lado a otro. No piense que el que tal larga recibirá cosa alguna de Dios, dice Santiago.
Si vemos en Lucas capítulo 18, del 1 al 8, Jesús le enseñó una parábola. Le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El que desmaya es porque duda que Dios puede hacer las cosas. Sobre la necesidad de orar siempre, diga conmigo, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, iglesia. Hay que permanecer confiando en el Señor. Y aunque las circunstancias sean adversas, sigue mirando a Jesús, sigue clamando a Él, sigue clamando a Él, porque este pobre clamó y lo oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Aleluya. Porque el Señor pelea nuestra batalla y nos sostiene. Aleluya. Si vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Este texto a mí me bendice tanto. Tanto me bendice. 4:4, Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Hay que seguir perseverando, porque el Señor está cerca. Cristo viene. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada debemos estar afanosos, debemos estar siempre gozosos, creyendo que aunque vengan las circunstancias, yo no pongo mi mirada en las circunstancias, en los vientos fuertes que golpean contra mí, yo pongo mi mirada en el Señor y me regocijo en Él, y voy ante Él y no estoy afanado, yo voy a Él creyendo, yo voy a Él adorando, echo mis cargas en oración y ruego, con acción de gracia, porque creo que Dios va a pelear mi batalla, porque creo que Dios va a hacer una obra sobrenatural, porque creo que Dios va a responder mi oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, guardará tu pensamiento, porque sabes que el hombre que está confiado en el Señor tiene paz. El hombre que está confiado en el Señor, la mujer que está confiada en el Señor, que no pone su mirada en las circunstancias, que no duda en la palabra de Dios, esa persona es guardada en paz, porque sabes que está confiado y por eso le da gracias a Dios, por eso se regocija en todo tiempo, no importa la circunstancia, y dice: yo creo que mi Dios vive, yo creo que mi Dios de Dios es el poder, por eso yo me rindo a Él, por eso no estoy afanada, por eso no estoy afanado, y yo creo en esta palabra, yo creo en el Dios que me ha llamado, yo creo en el Dios todopoderoso, y nada me separará de Él, nada, no permitiré que nada me desvíe. Por eso no pongo mi mirada en las circunstancias, no pongo mi mirada en los problemas, no pongo la mirada en las dificultades, no pongo la mirada en las cosas, porque eso me va a quitar mi mirada del Señor, porque eso me va a quitar mi mirada de la palabra de Dios. Sin fe, la obra sin fe, la fe sin obra es muerta. Dios quiere gente que camina, que cree en la palabra de Dios, que camine, que le crea a Dios, que no duda a la palabra de Dios, que no pone la mirada en las circunstancias, que no tiene miedo, sino porque dice: si Dios lo ha dicho, yo lo creo, y yo camino creyendo en la palabra del Señor, que es poderosa. Dice la Biblia: creí por tanto hablé, creí por tanto hablé conforme a lo que está escrito. Y por eso Jesús dijo, cuando fue tentado por Satanás: escrito está. Sacó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué la sacó? Porque Jesús creía esa palabra, porque Él era la palabra, y nos dejó una enseñanza para que creamos a la palabra, para que la atesoremos, para que no la dudemos, para que no la razonemos, sino que caminemos en fe en ella, y veremos el poder sobrenatural de Dios operar a favor nuestro. En cambio, si dudamos, si miramos las circunstancias, vamos a dudar, vamos a tener miedo y nos vamos a hundir. Dios quiere una iglesia que camine en su palabra verdadera. Aleluya.
Hay un poco de adivinos por allí. Hay un poco de adivinos por allí que están soltando palabras. No crea ese tipo de palabras. Ya saben, los verdaderos profetas se conocen por su fruto y por su doctrina. Recibe una palabra que venga de un hombre de Dios, que usted sabe que busca a Dios, que tiene una palabra de Dios siempre nueva, que no es inventada, no es nueva porque es nueva, sino porque esta palabra es viva, y esta palabra cada día tiene algo nuevo que darnos. Aleluya, gloria al Señor. Necesitamos más afianzarnos en la palabra, no dudar, para llegar al final de la carrera y decir: Señor, he llegado al final de la carrera en victoria. Por lo demás me espera la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por esta palabra verdadera. Yo te pido que nos ayudes, que nos sostengas, que nos guíes a ti. Echamos nuestras cargas sobre ti. Los problemas están en tus manos y te damos gracias porque tú tienes el poder. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Bendice los diezmos y las ofrendas que vamos a recoger en este momento. Todos los diezmos y ofrendas los rendimos a ti, te damos gracias, bendecimos a todos los que dan con alegría y sencillez de corazón, con alegría, porque tú amas al dador alegre. Gracias, Señor. Llévanos conmigo a nuestros hogares en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Se me había olvidado. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y la gracia de Dios sea con usted firme, creyendo a la palabra del Señor. Dios le bendiga. Amén.